candidato a la presidencia de la República y líder del Partido Nacionalista Peruano, el señor Ollanta Humala. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por venir. No, y sobre todo hay que, nobleza obliga. El señor Ollanta Humala llegó a Arequipa a cumplir una apretada agenda por el retraso de los vuelos, pero además ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación nuestra y venir exclusivamente terminando el meeting de esta noche. ¿Qué hora termina el meeting? ¿Tienen partido horas menos? Sí, hemos salido, ni bien hemos terminado, hemos salido de Pedregal. Media vuelta a Arequipa. Gracias por estar acá. Pues vamos al grano. Señor Humala, hace 36 meses, más o menos, usted perdió las elecciones generales del 2006. Humala y el nacionalismo habían recibido en ese momento el encargo de una buena parte del electorado nacional de ser la fuerza de oposición del gobierno elegido. ¿Ha cumplido usted esa tarea? Sí, hemos cumplido en la medida de nuestras posibilidades. Creo que es muy difícil ser oposición en el país cuando en realidad el sistema político electoral le da todo al ganador. ¿No? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en España, el líder de la oposición tiene una serie de facultades constitucionales que no las tiene acá el líder de la oposición. Es más, yo le preguntaría, ¿en qué país usted ve que al líder de la oposición está firmando cada 15 días un cuaderno en un juzgado y tiene 11 procesos penales y está amarrado a la lista? No es personal. No es personal, porque este es un tema político. Y la prueba de que es un tema político es que estoy saliendo de todos estos procesos penales a los que se me endilgó, se me denunció durante la campaña electoral. Así que la acusación es individual, es un tema político. Y no me he ido del país y estoy resolviendo acá. No, yo creo que tiene que ser. Yo coincido con entonces, la idea es, en esas condiciones, ser oposición es muy duro, muy difícil porque no tienes ningún manejo, ninguna prerrogativa constitucional, el sistema es fuertemente presidencialista. Y les doy un ejemplo a los dos. Por ejemplo, la elección del Contralor General de la República. El presidente de la República lo dijo de candidato y está en su plan de gobierno, de que la propuesta del Contralor iba a salir de la fuerza de oposición. Y simplemente no se respeta eso, ni siquiera respeta la palabra, y él está haciendo propuestas y propuestas. Entonces, vean ustedes esa situación, y dentro de ese contexto se está haciendo oposición de todas maneras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de llevar el tema marítimo a la Haya, es un tema que lo hicimos nosotros, los nacionalistas, con las fuerzas de Arequipa, las fuerzas del sur, Tacna, Moquegua. O, por ejemplo, el tema de proponer un plan anticrisis hemos hecho nosotros. Nosotros hemos planteado la ley del impuesto a las sobreganancias mineras, por ejemplo, entre otros ejemplos, ¿no? No, bueno, yo lo quería decir que es cierto lo que los juicios son políticos en el Perú, que Genaro Delgado Paso todavía no devuelve su canal, Magali la van a absorber, hay una intromisión política que nadie niega, pero de ahí a culpar solo a la estructura, digamos, del Estado, a la estructura política, que resta espacios a la oposición, no parece serio. ¿Por qué les lo digo? En primer lugar, su grupo parlamentario, que más parece una pandilla, una banda de oportunistas, que uno se fue por allá, otro se fue por allá. Usted los conoce y lo ha dicho en este programa también mejor que nadie, traidores, vendidos, y usted los escogió, usted los llevó. Un grupo de oposición, el personaje más importante en todo sistema político, después del jefe de Estado, es el jefe de la oposición. Claro, pero con una oposición en el Congreso que vota por un lado, que vota por otro. Como usted dice que, por ejemplo, han planteado el plan anticrisis, estoy leyendo una entrevista que le hacen hace 3 o 4 días al, ¿cómo se llamaba?, al asesor presidente del BCR, en su lista. No, es el señor García, Gonzalo García. Él habla pestes del programa anticrisis y vislumbra un panorama sombrío, es poco, ya negativo, estamos ya al borde del abismo. Entonces también hay incoherencia en el discurso, ¿se da cuenta? Porque los congresistas no expresan eso en el Congreso, usted mismo ahora no lo expresa. Entonces, yo entiendo que hacer la oposición al APRA es dificilísimo, pero es mucho más difícil cuando uno no está organizado políticamente. Cuando el partido es liderado, es carismático, tiene un jefe que jala gente y no tiene bases. A propósito, hablando de bases, y perdón, les tengo que mandar un saludo, así me lo pidieron unos muchachos que están fuera del canal de la Juventud Nacionalista, pidieron que haga saludo, cumplo con ellos. ¿Es la pregunta? ¿Pero cuál es la pregunta? Eso. No me estoy pregunta, una perorata de que estamos mal, que no es así, pero ¿cuál es la pregunta? Yo le digo, ¿cuál es la pregunta?
que en ese contexto su respuesta a la oposición no es ninguna, pues. Ok, respeto su opinión, pero ¿me hace alguna pregunta? Le hago la pregunta. No, está atento, yo le estoy preguntando. Usted quiere, le hago la pregunta, ¿qué ha hecho como oposición? Ya le estoy diciendo, mire, en principio, yo no estoy de acuerdo con los términos que usted emplea, ¿no? Pero los respeto, creo que ese es un ánimo democrático. Justamente cuestionaba el tema del Congreso, está hablando del Congreso, de que nosotros hemos planteado, por ejemplo, otra propuesta ha sido la reforma parlamentaria, justamente para solucionar ese desazón que usted tiene, que es que los congresistas, y no solo del Partido Nacionalista, sino los de UPP fundamentalmente, y los de otros partidos también, practican el transfugismo. Esto no es algo que se ha inventado ni que lo han inventado los nacionalistas para nada. Esto pasa porque en el Congreso los congresistas tienen inmunidad. Usted puede vacar si quiere Pensé que era una cosa de líderes, perdón, pensé que era una cosa de líderes. Pero voy a darle la de la APRA, por ejemplo. Si me permite responder, sí, respondo, ¿no? Si no me quedo callado, ¿no? No, está bien. Ah, bueno. No, lo que queremos es precisión, por favor, porque tenemos mucho comentario, ¿no? Pero No pasen el APRA. Vamos. Ah, bueno. No, es que lo que señalas es injusto, ¿no? No eres justo, no eres equitativo, porque una cosa pues es el APRA manejando la disciplina desde arriba, desde el poder, y otra cosa es no tener el poder. Como te estaba diciendo, acá en el país la oposición no tiene mayor, constitucionalmente no tiene ninguna prerrogativa. Ese es el problema, no manejamos nada, no manejamos presupuesto, no manejamos cantidades, no manejamos nada de esas cosas. Perdón, ¿no? señor Mala, lo interrumpo. En Claro. ninguna parte del mundo a la oposición le dan un presupuesto ni le dan constitucionalmente un cargo para que desde ahí se maneje. Pero vamos, Pero no, para que responda usted. esto no es verdad. Estoy diciendo el caso de España. En España el jefe de la oposición tiene un curul en el Congreso. Eso es normal. ¿Ustedes tienen también? No, el jefe de la oposición. La bancada tiene sus curules. Entonces, dentro de lo que hemos hecho nosotros como oposición, por ejemplo, se ha planteado las interpelaciones, se ha tenido una comisión de petroaudios en las cuales hemos llegado a un dictamen, ¿no?, en el cual estamos señalando realmente dónde está la corrupción. Y por ejemplo, brevemente en ese tema, en el tema de la corrupción en el país, es porque el presidente de la República se equivoca en sus deberes funcionales y asume la política sectorial y no general de la República y se pone de vendedor del país. Entonces, si él envía cartas a los empresarios, obviamente, Canán puede haber recibido una carta, este señor que vino, ¿no? Claro. Y entonces a los empresarios los reciben en el Palacio de Gobierno. Entonces, si el presidente de la República le da ese tratamiento personal a las inversiones que vienen al país, los ministros también van a los hoteles y se genera la informalidad en el tratamiento de las inversiones, que es corrupción. Eso, por ejemplo, ha sido una comisión que hemos tenido nosotros. Correcto. ¿Me permite interrumpirlo, señor Humala? Claro que sí. Bueno, voy a tratar yo también de ser breve porque hablo demasiado. Usted sabía perfectamente a lo que se metía, en el mejor sentido de la palabra, cuando entraba a la política. Sabía perfectamente que el Estado era presidencialista, que la Constitución tenía reglas claras y que si ganaba las elecciones se gobernaba y que si no se ganaba, perdía. Por eso planteamos la constituyente, ¿no? Por eso planteamos un cambio de constitución. Perfecto, pero eso es un poco soñar al Claro. futuro todavía. No, claro, es parte de nuestro presente. Claro. Vamos al presente. ¿Nota usted, señor Humala, que la calle se le está poniendo un poco dura? El día de hoy he recibido las fotos que nos enviaron de los mítines, pero también se empieza a notar dura la calle. Ya no hay el mismo fervor, ya no hay el mismo encanto. El desaliento, el desánimo, el pesimismo está empezando a ganar terreno en su carrera. Ya quisieran nuestros opositores repetir lo que sale de sus palabras. Pero yo no siento eso. No es una época de campaña y yo estoy contento con lo que hemos hecho. Hemos estado en Pedregal, un mitin importante, en La Joya también, y en cada lugar donde hemos estado hay el calor popular. Ya quisieran otros tener ese calor. Termino la pregunta. Señor, ¿usted no reconoce ningún error cometido hasta ahora? No, ¿cómo que no? ¿Qué errores reconoce usted haber cometido? Cada vez que vengo a tu programa lo señalo y lo puedo volver a señalar. Uno. Bueno, ha sido por ejemplo, no haber seleccionado gente idónea, por ejemplo, como el caso de algunos congresistas. Por supuesto. La mala relación, por ejemplo, que hemos tenido con las empresas privadas de comunicación, ¿no? Y creo que ahora tiene que ser más maduro, ¿no? Otro, por ejemplo, díganme tres, por ejemplo, yo creo que no hemos tenido la capacidad de poder haber deslindado
de las acusaciones que nos hacían de que si llegábamos al poder íbamos a ser una sucursal de Chávez.